Nuestro pasaje del día de hoy es Mateo capítulo 15 y estaremos leyendo versículos 10 al 20. Vamos a estar leyendo esta sección a través de 2 semanas. Vamos a hacer toda la sección completa de los versículos 10 al 20 el día de hoy y la siguiente semana vamos a regresar a ver la sección de en medio sobre la ofensa de los fariseos, pero quiero que veamos el día de hoy la sección completa. Leamos entonces Mateo capítulo 15 y leamos entonces mejor desde el principio del versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Los cristianos son hipócritas. Les gusta hablar mal de las personas que cometen pecados sexuales. Y hoy en día esto es lo que usan. Y así cualquier persona que no está de acuerdo con nosotros, lo único que tiene que hacer es hablar de los cristianos como personas hipócritas o personas ah, que no están de acuerdo con nosotros. Y muchas veces me gustaría a mí poder responder como lo hizo Jesús en el versículo 16 y decir: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? Y esto es lo que pasó con los discípulos, que pensaban que se podían contaminar por las cosas de fuera. Y aquí lo que va a hacer Jesús es distinguir entre dos leyes, entre la ley moral, que contiene toda la santidad de Dios, y la ley ceremonial, leyes sobre purificación que están en esa sección de Levítico. Cristo está poniendo la moralidad, distinguiendo entonces la ley moral de la ley ceremonial.
Y nuestro propósito el día de hoy no es dar una lección de apologética sobre cómo responder a las personas que nos preguntan sobre esto, pero es bueno que reconozcamos esto. Pero el enfoque de este pasaje es tomar este concepto de lavarse las manos y entender que este no es el punto principal y lo que debemos de ver aquí hoy es venir a este pasaje y darnos cuenta que no somos limpios por agua, sino limpios por la palabra de Dios, que nuestra esperanza no está en nuestros rituales o ceremonias o acciones de nuestros cuerpos, sino que nuestros corazones están corrompidos y debemos ser lavados por nuestro Salvador. Y de darnos cuenta que el pecado inicia en el corazón y no en las manos. Y veremos 3 puntos. Primero, rituales impuros. Segundo, corazones impuros. Y tercero, la purificación verdadera. Este pasaje aquí es un pasaje difícil. Si tú miras un comentario bíblico sobre este pasaje, te darás cuenta de muchos puntos difíciles. Y recordemos, la semana pasada estudiamos que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer y entonces los fariseos le retan a Jesús diciéndole que no están siguiendo con las tradiciones. Y la respuesta de Jesús en esa sección inicialmente diciéndoles, sus tradiciones no sirven de nada, pues ustedes ya no se están dando cuenta del punto principal de la ley, pues están agregando puntos a la ley. Pero el día de hoy vemos que el siguiente punto es que Cristo toma esto más adelante, lo lleva más allá y le agrega además la tradición. Y ahora ellos lo que están haciendo es abrogando una parte de la ley. Ahora es importante que nos demos cuenta aquí que Cristo voltea a la multitud. Vean el versículo 10 de nuestro texto. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Esto es algo inusual. Creo que es la única sección en la que sucede esto. Pero si leemos a través de los evangelios, veremos frecuentemente tener este tipo de encuentros Jesús con los fariseos en los cuales ellos lo acusan de algo. Cristo responde y luego él y los discípulos hablan sobre esta situación y Cristo a los discípulos les enseña algo más. Y la multitud generalmente está viendo lo que está sucediendo, pero generalmente la interacción es con los discípulos o los fariseos. Pero esta vez Cristo lo ve como algo importante, que no solamente habla con los discípulos o sus discípulos, con los discípulos o los fariseos. Y ahora la respuesta no es a los fariseos, sino a la multitud, para que la multitud entienda por qué es importante esto. Y entonces continúa en el versículo 11 y les das esta declaración: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si nos saltamos al versículo 16 y 18, aquí está la clarificación a los discípulos. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y vemos cómo en Marcos capítulo 7 y versículo 19 Jesús agrega algo más, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto es interesante, porque hasta este punto hemos estado enfatizando, Jesús ha estado enfatizando cómo no se va a deshacer de nada de la ley, pero aquí parece ser que Cristo está abrogando o dejando de lado las leyes sobre limpieza y purificación, diciendo que todos los alimentos son limpios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿entonces Cristo comió puerco? Porque este es el corazón del problema. Porque Cristo lo que está diciendo, creo que pudiéramos ser muy dogmáticos al decir que Cristo no comía puerco.
porque recordemos que Marcos es el autor del libro de Marcos y recordemos que Pedro es quien viaja con Marcos y recordemos cómo Pedro en Hechos recibe esta visión sobre no comer cosas impuras y el Señor le dice: no llames impuro lo que yo he llamado puro. El punto aquí creo que es ver que esta es una situación en la cual los discípulos no estaban comiendo comidas impuras. Lo que está pasando más bien es lo que vemos en los evangelios, Cristo enseñándoles algo y ellos no lo entienden. Pero de repente se dan cuenta, oh, a esto es a lo que se refería. Entonces creo que Pedro, al tener esta epifanía, esta visión de la comida viniendo desde el cielo en un rollo, y dice: oh, a eso se refería Cristo cuando dijo que nada de lo que iba dentro de nosotros nos contaminaba. Es en este punto entonces que nos declara que todo es limpio. Entonces Cristo en su ministerio terrenal continuó guardando las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque la ley no había sido cumplida. No es hasta que va a la cruz y cumple con todo esto que es entonces que Él continúa cumpliendo con cada aspecto de la ley. Pero hasta aquí enfatiza este punto. Y nos está enseñando a nosotros esta parte importante de la ley ceremonial. Ahora bien, ¿cómo es que está haciendo Él este punto? ¿Cómo es que Cristo puede decir que las cosas que antes en Levítico eran impuras, ahora es que puede decir Cristo que son puras? Y esta es parte de las leyes positivas dadas al pueblo de Israel por un periodo de tiempo. Pero pensemos en Génesis capítulo 1. ¿Qué dijo Dios? Y vio Dios lo que había creado, y era todo bueno. Y al final, ¿qué dijo? Era muy bueno. Y vemos esta declaración una y otra vez. Dios diciendo que era bueno. Y no vemos a Cristo decir: en el día 1 creó las cosas puras y luego en el día 4 las impuras. O en un día creó los animales buenos y en el siguiente los malos. Lo que en realidad dice es que todo lo que creó era bueno. Y quiero entonces que leamos Génesis capítulo 9 y versículo 3. Veamos Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pensemos en esto un momento. Por una parte, hay muchos animales que no nos comeríamos nosotros. Animales puros, impuros. Ahí hay animales que no vemos en el arca como animales que comeríamos. Pero Dios no hace distinción cuando le habla a Noé sobre los animales del arca, sobre algo que pudiera o no pudiera comerse, sino que le dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Pero sí hay distinción de no comer la carne con la sangre, pero la distinción entre puro e impuro no está en este pasaje. El único punto aquí, en esta sección, es cuando habla de los sacrificios y los rituales de sacrificio, pero sobre comer no hay nada. No vemos nada de limpio, de puro o impuro, de lo que no se pudiera comer hasta que llegamos a Levítico. No es hasta que las leyes de purificación en Levítico que Dios dice: esto es lo que se puede y no se puede comer. Por lo tanto, el resto de la historia nos enseña que no hay nada sobre alimentos puros o impuros. Podían comer lo que quisieran. Pero es mientras Dios los comisiona al pueblo de Israel para ser una nación pura que les establece estas leyes. Y es importante que tengamos
esta distinción de estos tipos de mandamientos positivos. Por ejemplo, pensemos en el árbol de conocimiento del bien y del mal. Era un mandamiento específico para Adán y Eva. Era un mandamiento no para todo el pueblo de Israel, sino solamente para un grupo de personas específico. Entonces este mandamiento no aplica para nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos sobre comer o no comer del árbol del bien o del mal. Ni siquiera sabemos dónde está. La circuncisión igual. No hace diferencia. No hay una ley positiva para nosotros. Ahora, si nos enseñan mucho estas leyes, no significa que debamos descartarlas. Por ejemplo, en esa ley positiva dada a Adán y Eva, gracias al incumplimiento de ella, es que ahora nosotros tenemos pecado en nuestra carne. Y en específico estas leyes sobre qué es lo que se puede comer y no comer, ya no las aplicamos en el sentido de si debemos o no comer algún alimento, sino que nos enseñan sobre la impureza que hay en la humanidad. Y entonces, ¿qué nos enseñan? Las leyes nos enseñan sobre la falta de santidad. Nos enseña sobre qué es ser impuro. Nos enseñan cuán difícil es mantenerse limpio, mantenerse puro. Las leyes sobre la purificación era imposible el mantenerse limpio. No había una sola persona en Israel, no importaba cuánto lo intentaran, pudiera mantenerse puro durante toda su vida. Ni siquiera podías mantenerte puro por un año entero. Incluso secreciones de nuestro cuerpo que no podíamos evitar o que no podemos evitar nos hacían impuros. Incluso tocar animales impuros o animales muertos en algún momento a cada uno de nosotros nos va a suceder. Es imposible evitar. O incluso tocar a una persona que era impura y tú no lo sabías y ya tú eras impuro. Alguien se sentó en esa silla que era impura o esa persona era impura y ahora tú te sientas en esa silla, tú también eres impuro. Y el punto es enseñarnos que la impureza está en todas partes y que es parte de nuestra naturaleza humana. Y esa es la imagen de estas leyes sobre la pureza. También nos enseñan sobre la importancia de ser santos, que somos llamados a ser santos en todas las cosas. Y conforme Cristo está poniendo de lado estas leyes a través del cumplimiento de su ministerio, no está haciendo menos la santidad. La santidad no viene a través de los rituales, sino a través de la pureza moral. Y este es el contraste que vemos en nuestro texto. El contraste entre la pureza de los rituales, de lavarnos las manos y de lo que comemos, y la pureza moral, las acciones de nuestros corazones. No significa que estos rituales de impureza sean insignificantes, sino que los pone en el lugar correcto de lo que debe de enseñarnos sobre la pureza moral. Y aquí detengámonos un momento y pensemos en otro aspecto del Antiguo Testamento para ver la importancia de lo que dice Cristo. Puede que seamos tentados a pensar que Cristo está haciendo algo nuevo aquí, pero la realidad es que el error está en los fariseos. Y lo sabemos al ver el libro de Daniel. Pensemos en el libro de Daniel. Daniel y sus amigos están teniendo conflictos con los babilonios. Por ejemplo, recordemos cuando ellos no debían de orar a Dios y tenían que inclinarse a otros dioses.
Y el hacer esto era quebrantar la ley de Dios, el adorar a ídolos. Todo esto era violar los 10 mandamientos. Y cada que ellos son presentados con este reto, ignoraban el mandamiento de los reyes y cumplían con lo que Dios mandaba. Pero recordemos qué es lo primero que pasa. ¿Cuál es el primer conflicto que tiene Daniel y sus amigos en Daniel? El comer animales impuros. ¿Y qué hace Daniel? ¿Qué le dice al rey Daniel? Le dice, oh, bueno, esto de aquí no lo vamos a hacer porque va en contra de nuestra ley. No, Daniel lo que hace es pide una excepción para ellos. Busca una manera de trabajar con ellos, busca una manera de llegar a una negociación. Y hay entonces una distinción del conocimiento de estas dos leyes. La ley moral de Dios la mantenían en una superioridad y sabían que había una distinción entre la ley moral y la ley de la pureza. Y es el punto de lo que queremos ver aquí. La pureza real no viene de lo que comemos, sino que viene del corazón. Viene a través de la ley moral, no de a través de la ley de purificación. ¿Y cómo es que esto nos afecta entonces? ¿Cuántos de nosotros, y al preparar nuestra comida, pensábamos qué puedo comer y qué no puedo comer por las leyes ceremoniales? Probablemente, y espero que nadie de nosotros, y generalmente hablando, no pensamos en esto porque no seguimos estas leyes. Pero esto no significa que, que estamos exentos de este problema. Y aquí la idea entonces es el ritualizar nuestra santidad, el empezar a hacer cosas que pensamos que nos hacen más santos. Y esto es lo que hacen los fariseos. Habían convertido esto de lavar manos, esto de comer ciertos animales, en vez de hacerlo una manera de enseñanza, lo hacen una manera de para ellos cumplir con la santidad. Y esto lo hacemos nosotros todos los días aún. De diferentes maneras buscamos diferentes medios por los cuales podemos nosotros hacernos más santos. Diferentes regulaciones, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para limpiarnos de manera ritualista, pero en realidad no cumplimos con un propósito verdadero. Solamente somos limpios de manera ritualista, pero por dentro estamos completamente corrompidos. Y esto es aquí a lo que Cristo nos quiere llevar. Pensar en este pasaje que no se trata de lo que comamos o si nos lavamos las manos, ni nada externo, sino que es sobre el corazón. Si pensamos en las leyes de impureza, algo más para pensar es que no había penalidad, no había castigo por incumplir con estas leyes. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuál era la penalidad por comer de esta carne impura? En ningún punto del Antiguo Testamento se dice esto es lo que sucede cuando tú comes de esta carne. No hay nada de eso. Solamente dice no lo hagas. Y creo que es algo importante aquí para darnos cuenta de lo que estamos hablando y su distinción, porque nos ayuda a enfatizar lo que leemos aquí. Si leemos las leyes de Levítico, no hay ninguna penalidad por hacer esto. Pero ¿qué sucede cuando habla de la ley de santidad? Ahí sí vemos castigos. Tú incumples con alguno de estos puntos y puedes perder la vida incluso. Si eras impuro, lo único que pasaba a veces era que estabas limitado de hacer ciertas cosas.
¿Y qué sucedía? Te lavabas y al día siguiente ya podías, por ejemplo, volver al templo, algo que estaba prohibido por ser impuro. Pero con la ley de santidad es completamente diferente. Eras cortado de entre tu pueblo, de la tierra. Y si vemos, por ejemplo, Levíticos capítulos 18, versículos 24, vamos a ver que la nación incluso podía ser echada de la tierra. Hablando de estas leyes de santidad, en ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Pensemos en el lenguaje aquí. ¿Es un lenguaje similar sobre pureza e impureza? En las leyes de pureza, solamente a ti te hacían impuro ciertas comidas, pero aquí ya estamos hablando de una lista de pecados que Dios condenaba y que decía que no solo te contaminaban a ti, sino que contaminaban a toda la tierra. Y lo que enseñaba era que si tú eras impuro, si tú no eras santo, no podías participar incluso del cielo, de las leyes de pureza. Al quebrantarlas no te permitían entrar al templo terrenal, pero no cumplir con las leyes sobre la santidad te expulsaban del templo que es el celestial. Y Jesús, al decir sobre lo que nos contamina, en el versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La semana pasada comentamos un poco de esto. Cristo les habla a ellos sobre el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y ahora va con los siguientes 5 mandamientos y probablemente el sexto, al hablarle sobre no cometerás, no matarás. Y con el siguiente no cometerás adulterio a través del adulterio y la fornicación. Luego vemos el octavo, no robarás. Luego el 9, no darás falso testimonio ni blasfemias. Y por último, podrías argumentar que el 10.º mandamiento de codiciar te lleva al robo y a cometer varios de estos pecados. Y nos dice entonces Jesús en este pasaje, no es lo que comes. El problema es tu corazón. El problema es incumplir con la ley moral de Dios. Y si pensamos en estas cosas sin pensar en la ley de santidad y pasajes similares en el Nuevo Testamento, no vamos a entender qué está sucediendo. Cristo al hablar aquí estaba haciendo referencia al Levítico y la audiencia estaba entendiendo esto. Y está hablando de lo que nosotros ya hemos visto en Mateo capítulo 5, que todos los pecados inician en el corazón. Y el punto aquí es que este es un pasaje para retarnos que la santidad es más importante que la limpieza,
que la limpieza y las leyes y los rituales de limpieza para el templo terrenal. La razón por la que estos rituales están expirando es porque ya han cumplido con su propósito. Si nos siguen enseñando lecciones, por ejemplo Hebreos capítulo 4 y versículo 12, vemos el punto de esto. Pablo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas cosas aún nos enseñan. Estas cosas nos enseñan sobre qué, sobre cómo nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones nos enseñan qué es lo que somos. Es la escritura la que nos expone y nos muestra qué somos y quiénes somos. Para que cuando pequemos nos demos cuenta que somos nosotros los que estamos haciendo esto. Probablemente no nos guste de nosotros cómo es que somos y a lo mejor nos avergoncemos de que hayamos caído en un pecado similar. Pero el corazón de todo esto y lo importante de todo esto es que se ha mostrado nuestro pecado. Y debemos ser cuidadosos entonces. Que no pongamos sobre nosotros leyes externas que oscurezcan la realidad del problema. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Nuestros corazones están llenos de corrupción, llenos de pecado, y deben ser por lo tanto expuestos. ¿Y cómo es que son expuestos? A través de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras leyes externas, nuestro legalismo, no nos ayuda a ver la realidad de nuestro corazón. En Mateo 23, Cristo habla sobre los fariseos siendo hipócritas y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Parte del punto es que los huesos de una persona muerta son impuros. Podrán verse bien por fuera, podrán verse limpios por fuera, pero por dentro en realidad están llenos de impureza. Por ejemplo, cuando vemos moho formarse en una pared, ¿qué es lo que parece? Inicialmente parece como una mancha nada más. ¿Y qué pensamos? Oh, vamos a pintarla. El problema es que la pintura no mata a este moho, solamente lo cubre por un momento. Y si vemos entonces y ponemos pintura sobre el moho, va a seguir creciendo. Y probablemente es que en el futuro vuelva a regresar y va a estar soltando todas sus toxinas hacia el aire. Y podemos pensar, vamos a pintarlo nuevamente y cubrirlo. Pero este hongo va a seguir creciendo por más que lo sigamos pintando. Y esta es la imagen de cómo estos diferentes rituales es lo que hacen para nuestra santidad. Solamente son pinturas sobre hongo. En realidad no tratan con el corazón, no se encargan de quitar el pecado, sino que simplemente cubren la manifestación externa. Y aunque parezca que somos santos, en realidad nuestros corazones muestran todo lo contrario. ¿Qué pasa si sigues pintando sobre ese moho?
va a destruir la pared sobre la que está, va a seguir soltando toxinas. Y entre más se deja crecer, más destructivo se va a convertir. Y esto es lo que hacen nuestros rituales. Simplemente continuamos agregando, seguimos agregando más capas y capas. Y si no lidiamos con la raíz del problema, va a ser peor. Peor de lo que era antes. Y aquí está el punto entonces. Podemos establecer rituales. ¿Cuántos rituales nuestra sociedad tiene, sobre todo en la iglesia, para evitar la inmoralidad sexual? Tenemos tantos rituales para asegurarnos como hacen los fariseos. Los fariseos no hablaban con una mujer para no ser impuros, para no caer en inmoralidad sexual. Ellos no hablaban con las mujeres y establecemos rituales así, pero nunca lidiamos con el corazón. ¿Y qué pasa? Que el corazón con la inmoralidad sigue creciendo. Y nos preguntamos por qué es que tanta gente cae en problemas y en pecados sexuales, a pesar de tantas capas de pintura que ponemos. Y lo mismo sucede incluso con el homicidio y el matar. Establecemos reglas en contra de esto, pero no lidiamos con el corazón, que es la ira. El problema es que queremos tratar solamente con los síntomas, pero nunca lidiamos con el corazón, con la raíz del problema. Y nos cuidamos a nosotros mismos. No digo que no debamos de cuidarnos a nosotros mismos poniendo candados y protección alrededor nuestra. Pero el problema es que el problema va a seguir. Y si lo único que me prohíbe a mí robar algo es que hay un candado en esto, no sirve de nada, porque eventualmente algo no va a tener ese candado. Y este es el punto de Cristo. Podemos poner todas estas... Podemos poner todas estas leyes y sí, voy a poner mi dinero en el banco y voy a tener precauciones sobre mis pecados, pero este no es el punto. Nuestra esperanza no debe de estar en estas cosas. Y si la única razón por la que no peco es porque yo he puesto una barrera, entonces tengo un problema. Debemos volver al corazón. Allí es donde está la verdadera purificación. Debemos tener un corazón que está siendo purificado. Debemos venir a Él, venir a Cristo, quien es el único que puede proveer de la verdadera purificación. Y conforme vemos esto, es mucho más fácil decir, me voy a lavar las manos antes de comer o no voy a volver a comer puerco, que no tener un corazón lleno de lujuria. Es más difícil lo que Cristo está pidiendo aquí, es más difícil. ¿Por qué? Porque así se puede lavar las manos uno antes de cada comida y dejar de comer puerco, pero es imposible para mí tener un corazón que es santo delante de un Dios santo. Pero Cristo ha hecho esto más fácil. No lo ha hecho más placentero, pero sí nos ha ayudado para enseñarnos lo malo que somos. ¿Qué es lo que enseña entonces? Que nadie puede permanecer siendo santo o limpio. Nadie en toda la historia, desde la caída de Adán, ha podido permanecer santo. Y más adelante, no importa cuánto intentemos estar limpios, vamos a continuar violando la ley de Dios.
Y entre más pensemos en esto no nos da esperanza por sí mismo. Este pasaje nos está devastando, nos está quebrantando. Si nos damos cuenta de cuán impuros somos. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Eso es lo que vemos en Marcos capítulo 2, la razón por la que vino Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jeremías nos dice que nuestros corazones están enfermos. Entonces, ¿qué necesitamos? A este médico. Uno de los puntos principales de la reforma, lo que permitió que la reforma se llevara a cabo, fue el poder traducir la Biblia al lenguaje común, que no se trataba de penitencia, sino de arrepentimiento. La iglesia medieval se había envuelto en un nuevo ritual. Ve con el Padre, confiesa tu pecado y Él te va a decir cómo es que puedes purificarte a través de la penitencia. Haz esto, haz esta oración, haz esto muchas veces, haz el ritual y serás limpio. Una de las historias más grandes es una persona que leía la Biblia traducida del griego a su idioma y decía, si esta es la palabra de Dios, yo no soy salvo. Es entonces lo importante, el entender que en nuestro vocabulario debe estar la palabra arrepentimiento y no la penitencia. Tito capítulo 2 versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo es que somos purificados? No es por nuestro ritual o nuestras obras, somos purificados por la sangre de Cristo. Pablo dice algo similar en Hebreos capítulo 9 versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo es que tenemos esperanza? Es la sangre de Cristo que nos purifica. En nuestra sociedad hoy en día, algo que no existía en aquellos tiempos, pero vemos aquí hoy en día un laboratorio que ha sido esterilizado. Un laboratorio así debe mantenerse así. Y debes esterilizar todo. ¿Y qué haces? Pones limitaciones. Tienes tú que ser purificado y estar en un cierto como traje para poder entrar ahí. ¿Por qué? Porque cualquier corrupción puede dañar el laboratorio. Y nos ayuda a ver el punto aquí sobre los alimentos que son impuros para enseñarnos que cualquier incorrupción corrompe todo. Y qué fácil era caer en la impurificación en el Antiguo Testamento. Tocabas a alguien impuro y ya eras tú impuro. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Porque nosotros hemos sido corrompidos. Nuestra esperanza viene de un Salvador que es incorruptible. Cristo tan puro, tan perfecto, tan incorruptible que puede tomar nuestra corrupción, nuestro pecado. Y entonces Él puede y darnos de su santidad. Podemos entonces nosotros estar de pie delante de un Dios santo, no por lo que hayamos comido o dejado de comer, o por lavarnos las manos. Somos santos delante de Dios,
porque ese Dios santo nos ha hecho santos por medio de su Hijo. Ahí es donde está nuestra justicia. Nuestros corazones están corrompidos. Somos impuros en nuestro estado natural, pero Cristo nos ha hecho puros. Y entonces, ¿cómo deberíamos de vivir? Los dos pasajes que acabamos de leer, Tito y Hebreos, hablaban del hecho de que su sangre nos purifica, pero también que para que hagamos buenas obras. Este no es un llamado a ignorar el vivir en santidad. Somos llamados a servir al Señor. Somos llamados a mortificar el pecado de manera diaria, no pintar sobre el pecado, sino mortificarlo y matarlo. ¿Qué haces con el moho? ¿Qué haces con el hongo que crece en la pared? Tomas cloro y lo limpias. Nosotros ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo porque el pecado muera en nosotros. Continuemos limpiando ese pecado momento a momento, no dejando que crezca en nosotros. Recordemos que no podemos lograr esto con rituales. No logramos esto solamente pintando por encima, sino a través de la palabra, exponiendo nuestros corazones a la palabra que nos puede limpiar. Pero recordemos también que la ley siempre debe traernos a Dios y no a nuestra justicia. Así que vivamos en la luz de su limpieza. Seamos lo que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Así que vivamos vidas de justicia. Nos ha hecho limpios, así que seamos limpios. Así que vivamos para Él en todo lo que hagamos. Limpiemos esa raíz que hay mala en nuestro corazón y dejemos que el Señor nos limpie. Oremos.